Empiezo a grabar. Listo. Entonces vamos a ver el análisis de los gráficos de la distancia contra el tiempo y de la velocidad contra el tiempo. Esto lo vamos a ver, por favor, en MRU. ¿Sí? ¿Qué significaba MRU, por favor? Jennifer Catagua. Jennifer Catagua, ¿qué significaba MRU? ¿Alguien que le ayude, por favor? Movimiento uniforme rectilíneo. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Uniforme, sí. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Eso significa MRU, ¿ok? Y es lo que vimos la anterior clase y lo vamos a seguir viendo ahorita en lo que refiere a gráficas, ¿no? Bueno, y la primera gráfica nos dice que veamos la distancia contra la velocidad, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que observar primero, que tenemos un plano cartesiano, ¿sí? En el plano cartesiano, nosotros tenemos siempre el eje de las X, que está en sentido horizontal, y que en este caso nos va a dar el tiempo en segundos. Y por otro lado, nosotros tenemos el eje de las Y, que está en sentido vertical, y nos va a dar en este caso la distancia en metros. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es la velocidad. Dice que podemos hacerlo, como ustedes pueden observar, se nos forma de dos triángulos, ¿no? Sí, imaginariamente. Estos triángulos se los va a denominar alfa y podemos calcular la tangente de alfa y nos va a dar la velocidad, ¿ok? Pero nosotros no le vamos a hacer caso a esto y vamos a hacerlo de acuerdo como sabemos nuestra fórmula, ¿sí? Recordemos que nuestra fórmula, ¿sí? Es igual o la obtenemos de la siguiente manera, ¿ok? Como lo obtenemos de la siguiente manera. No se olviden de nuestro triángulo, ¿sí? Donde la punta del triángulo va a estar la distancia y en la parte inferior del triángulo va a estar la velocidad y el tiempo. ¿Ok? Esto solo en MRU. Entonces lo que me pide es determinar la velocidad. Aquí está, determinar la velocidad o calcular la velocidad. Entonces de mi triángulo yo saco velocidad. ¿Y qué es lo que me resta? ¿Qué datos me resta? Por favor, ayúdeme, Jessica Conquinche. Distancia y tiempo. Sería igual a velocidad es igual a distancia por, distancia sobre tiempo. Ok, listo. Tal cual está aquí en nuestro triángulo. ¿Qué datos me sobraron? La distancia que divide al tiempo. ¿Sí? Y esta es la fórmula con la que yo voy a trabajar o voy a calcular. ¿Qué voy a calcular? Los puntos que están aquí. Este va a ser el primer punto y como pueden observar llega entre líneas entrecortadas y este sería el segundo punto. Ok, este sería el primero y este sería el segundo. ¿Sí? Ahora, vamos a ir netamente con el primero. ¿Qué valores yo tengo en el primer punto? Ok, vamos a resolver. Ya sé que mi fórmula o con lo que yo voy a trabajar es igual a velocidad, es igual a distancia sobre o divide el tiempo. La velocidad va a ser igual a, ¿qué valores tengo, por favor? En el primer punto. 28. 28, que papas, cebollas, tomates. 28 metros. Metros. 28 metros. Listo, gracias. Vamos a vamos a obtener 28 metros. ¿Y el tiempo? ¿Qué valor tengo yo en tiempo? ¿Qué dato me da en tiempo? 8 segundos. 8 segundos. 8 segundos. ¿Ya? La velocidad va a ser igual, entonces, 28 dividido para 8 nos da 3.5.
A 3.5 metros sobre segundos. segundos. Listo. Esto en el primer punto. En el segundo punto vamos a partir de lo mismo, de nuestra fórmula, donde la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿sí? Y vamos a reemplazar con los datos del segundo punto. ¿Qué datos tengo yo en el segundo punto? 42. 42 metros. 42 metros. Correcto, 42 metros. Y el tiempo 12 segundos. Eso, correcto. Y el tiempo 12 segundos. Entonces, la velocidad nos va a dar 42 dividido para 12 es igual a 3.5 metros sobre segundos. ¿Ok? Listo. Hasta ahí estamos bien. ¿Correcto? Como pueden observar en el primer punto y en el segundo punto, las velocidades son iguales o son similares. ¿Por qué? Si alguien me dice el por qué, tiene un punto adicional al examen. ¿Cómo era la pregunta, Licen? Disculpe. Como pueden observar en el primer punto y en el segundo punto, las velocidades son iguales. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Correcto, gracias. Su nombre, por favor. Juana Martínez. Gracias. Juana. Primero H. Listo, entonces vemos que la velocidad en MRV es constante y eso lo dice hasta la teoría. Entonces la velocidad en este movimiento es constante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está partiendo de aquí el individuo desde cero y todita esta trayectoria. Es decir, que en cualquier punto que nosotros analicemos, ¿sí? Si por ejemplo analizamos en este punto, digamos que justo da en 7 y aquí da en 3, suponiendo. Entonces, también nos tiene que dar una velocidad de 3.5. ¿Ok? Listo. Hasta ahí estamos todo claro, ¿cierto? Sí, Licen. Listo, gracias. Entonces, por favor, vamos a continuar con la ficha y vamos a ir a la segunda gráfica. En la segunda gráfica nos dice calcular la velocidad contra el tiempo. ¿Sí? Para esto, igual tenemos un plano cartesiano donde el eje de las X va a estar el tiempo en segundos y en el eje de la Y va a estar la velocidad en metros sobre segundos. ¿Ok? En este punto nos dice que por teoría nosotros tenemos que calcular, ¿sí?, el área de cada rectángulo. Como pueden observar aquí se forma un rectángulo. Rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3, ¿sí? Se forman aquí y que tenemos que calcular el área por el rectángulo, así sacaremos la distancia, ¿sí? Pero nosotros vamos a seguir haciendo por nuestra fórmula. ¿Cuál es nuestra fórmula? Acudo a mi triangulito, donde sé que la distancia está arriba, la velocidad está abajo y al lado está el tiempo. Si lo que me está diciendo que lo que tengo que calcular es la distancia, ¿sí? Retiro la distancia de mi triangulito y lo que me queda, ¿qué valores son? Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Por tiempo. ¿Sí? Y esta va a ser mi fórmula con la que voy a trabajar en este caso, en esta gráfica. Ahora, lo que nos dice es que tenemos que calcular por cada rectángulo, ¿sí? Listo, entonces yo ya sé que por lo menos voy a trabajar con la fórmula de velocidad que multiplica al tiempo, ¿sí? Entonces, lo que hago es reemplazar datos, igual. Entonces, como ustedes pueden observar, tengo como dato el número 15 en lo que compete la velocidad. Mientras que el tiempo me da
en 8. Entonces, yo ya coloco mis datos donde me da 15 metros sobre segundos. Yo siempre les pongo una liñita a los segundos para que no se confundan con el número 5, ¿ya? Y 8, que multiplica a 8 segundos, o multiplicado por 8 segundos. Segundos del numerador con el segundo del denominador se me va, y lo que me va a quedar es 120 metros. ¿Ok? Listo, esto en el primer rectángulo. Vamos a hacer, por favor, en el segundo rectángulo. Entonces, parto de que tengo la misma fórmula donde en distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Reemplazo datos del segundo rectángulo y lo que vamos a observar es lo siguiente. Los datos en el segundo rectángulo justo peguen el 30 por este lado. Y acá tenemos una particularidad. Tenemos dos vértices del rectángulo, el 14 y el 8. Para yo saber exactamente cuál es el número, de segundos, yo tengo que restar el número mayor menos el número menor. ¿Ok? Vamos resolviendo. Entonces me dice que la velocidad tengo de 30 metros sobre segundos multiplicado con, voy a abrir paréntesis, 14, el número mayor, menos 8, que es el número menor, estos son segundos, ¿no? Sigo resolviendo o factorando o operando, como quieran llamarlo, y me va a quedar 30 metros sobre segundos, que multiplica 14 menos 8, ¿cuánto me da? 6. 6. Entonces aquí me 6 quedan segundos. 6 segundos. 30 segundos con segundos se me van y la respuesta me va a quedar en metros. ¿Cuánto es 30 por 6? 180. 180 metros. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el resultado de este segundo rectángulo. Vamos a ir con el tercer rectángulo, por favor. Igual, partimos de la fórmula que la distancia es igual a velocidad por el tiempo. Aquí dividamos con una línea para que no se confunda. Reemplazamos los datos del tercer rectángulo. Vamos a ver qué datos tengo. Vamos a poner líneas cortadas, aunque ahí se vaya medio chueco hasta este punto. Y tengo el número 18 y tengo el 14. ¿Ok? Vamos a reemplazar, por favor. Entonces, velocidad, Silva, Marta, ¿qué datos tengo yo de velocidad? 40, Licen. Ya, correcto. 40 metros por segundo. 40 metros sobre segundos. Sí. Y listo, gracias. Jeremy Aldas, dígame. Jorge, Ok, muchas gracias, señor Jorge. Dígame, ¿qué tengo que poner entre paréntesis para yo calcular los números exactos de segundos? aquí estoy un poquito confundido. Aquí debemos coger de las tres, digamos, el 8, el 14 y el 18. No, solo de este segundo, de este Ya, el 14. de este rectángulo. Pero o tomamos el número mayor, por favor, primero, ¿sí? ¿Qué número entonces tomamos? El 18. Eso, correcto, 18. ¿Con qué le restamos? Con 14. Recuerden que es una resta, ¿no? Claro, con 14. Esto es segundos. Y vamos a seguir resolviendo. Nos queda 40 metros sobre segundos, que multiplica 14 menos 8, señor Jorge. 4 ¿4 qué? metros. No, segundos. Segundos. 14, 4 segundos. Sí, sí. Segundos con segundos se me van. 4 por 40 nos va a dar como resultado 160 160 metros. metros. ¿Sí?
¿Ya? Entonces ya aprendimos cómo calcular esto. Hasta ahí, ¿alguien que tenga alguna inquietud? Buenas noches, disculpe, siempre se le va a restar a los dos que quedan como que en el rectángulo del medio y del final. Sí, solo a los dos rectángulos, al del medio o al del final. Siempre se le va a restar. Sí, siempre se le va a restar. Ahora, tiene lógica, ¿no? En el primer rectángulo lo hacemos de forma directa, ¿por qué? Porque yo tengo como el vértice mayor al 8 y tengo como el otro vértice menor al 0. Si yo al 8 le resto 0, ¿cuánto me queda? 8 mismo. 8. Por eso no le tomamos en cuenta en este sentido. Pero en los siguientes rectángulos yo sí tengo dos vértices con diferentes cantidades. Por ejemplo, en el segundo tengo como cifra mayor al 14 y como cifra menor al 8. Entonces ahí tengo que restar 14 menos 8. Y así en el tercer rectángulo, igualmente. Tengo como cifra mayor el 18, le resto la cifra menor 14. Esto no se olviden, son segundos. ¿Para qué? Para ver exactamente cuántos segundos de datos tengo. ¿Sí? Listo. ¿Hasta ahí alguien más alguna inquietud? Hice una pregunta. ¿Siempre tenemos que trabajar con plano cartesiano? No. Casi no se trabaja con plano cartesiano, pero ustedes ya saben si por ahí hubiese alguna inquietud. La verdad, yo casi nunca trabajé con plano cartesiano, al menos en 2D. En 3D sí, en tercera dimensión. Pero eso ya es otra historia y ya se ve en la universidad. ¿Ok? Aquí solo se ve en dos dimensiones, que es de X y Y, pero no, casi nulo, ¿no? ¿Ok? Solo los que siguen ciencias exactas lo analizan un poquito más y sí ven a cada rato gráficas en planos cartesianos. ¿Ok? Listo. ¿Alguien más alguna inquietud? Ok, si no hay inquietud, por favor, vamos al siguiente paso de la ficha. Ok, y se acabó. Con esto, por favor, terminamos tema de MRU. ¿Qué era MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. Y ahora vamos a entrar a un nuevo movimiento, ¿sí? De aquí para adelante es un nuevo movimiento. El movimiento uniformemente acelerado, también conocido como MRV, o movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es un movimiento donde la aceleración es diferente a cero y la velocidad crece o decrece de forma uniforme. Tiene una trayectoria recta. ¿Ok? La aceleración de un móvil representa la rapidez con la que varía su velocidad. Vamos a analizar un poquito más de este movimiento, ¿ok? Listo. Es muy similar al movimiento rectilíneo uniforme, pero aquí, ¿qué pasa? Ya hay una variación, es decir, es variado. ¿Por qué? En el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros analizábamos el esfero ya cuando estaba en movimiento, ¿sí? Por eso tenía velocidad, tiempo y distancia. Nada más. Velocidad, tiempo y distancia y analizábamos el movimiento. Ahora, en este movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que nosotros ya vamos a analizar primero está en una línea recta, ¿no? Está en una línea recta, va rectilíneo, y vamos a analizar desde el momento que parte el esfero hasta el momento que llega a su punto final el esfero. Es decir, vamos a tener una velocidad inicial, una velocidad final. En su trayectoria vamos a tener una distancia y lo va a recorrer en un tiempo determinado. ¿Con qué? Con una aceleración que puede aumentar o disminuir. Por ejemplo, la definición de aceleración, para que ustedes lo tengan claro, no es lo mismo que velocidad, ¿ok? Yo puedo ir a una velocidad en mi bicicleta de 5 kilómetros por hora, ¿ok? Ahora, para que diferencien a la aceleración, en cambio, ustedes se suben al taxi, el taxi no va a ir a 40 kilómetros por hora, si es que ustedes están de apuro y le dicen al señor taxista que por favor acelere. Es decir, va a incrementar su velocidad, ¿sí? O en caso de que ustedes van en el bus y le dicen al señor, hey, no lleva papas. ¿Qué están tratando de decir? Desacelere, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el señor? Va a variar su velocidad,
bajando su velocidad. ¿Ok? Esa es la aceleración. El incremento o la disminución de velocidad. ¿Sí? Entonces, si el señor del bus iba a 60 kilómetros y se pasa los baches, se pasa los rompevelocidades o chapas acostados, como quieran llamarle, y ustedes saltan como canguil, ¿ok? Y le dicen, por favor, baje la velocidad, no lleva papas. Entonces, ¿el señor qué va a hacer? Va a desacelerar. Es decir, va a decrecer, va a disminuir la velocidad, ¿ok? Para que tengan un poquito claro, entonces un poco de definición. Listo, las características de este movimiento rectilíneo uniformemente variado es que su trayectoria es recta, ¿no? Y la aceleración es diferente a cero y constante, ¿ok? Para esto, igual hay fórmulas, o también se le conoce como ecuaciones. Para calcular la velocidad final, tenemos dos ecuaciones. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La ecuación número 2 o la fórmula número 2 es igual a velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 que multiplica la aceleración por la distancia. ¿Ok? Las variantes o las magnitudes nuevas en este movimiento se las va a conocer de la siguiente manera. La velocidad final va a ser la v sufijo f. La velocidad inicial va a ser la v sufijo 0. La aceleración a minúscula, el tiempo t, la distancia d minúscula, ¿sí? Y bueno, para calcular la distancia, en cambio, tenemos la siguiente fórmula. La distancia va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio que multiplica a la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Ok? Listo. Entonces, esto un poco de teoría. Solo analicen. En la siguiente clase nosotros vamos a ver ejercicios para estar un poquito más claro, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir a la segunda parte de la ficha, el segundo literal, donde nos dice actividades. En su cuaderno o en hojas van a realizar la siguiente actividad. Recuerden que esta tarea debe incluirse en el portafolio estudiantil y debe enviarse al correo electrónico del docente en formato PDF. No enviar por WhatsApp. No se olviden que ustedes continúan llenando la parte de actividades y tienen que llenar los ítems de nombre, curso, fecha, número de ficha. Listo, en el primer recuadro van a determinar la distancia recorrida de cada tramo que nos está pidiendo distancia. De donde yo saco mi fórmula del triangulito donde D tengo arriba, B tengo abajo y T tengo al lado. Saco la distancia y lo que me va a quedar es que distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Okay? Con esta fórmula yo voy a trabajar en cada uno de estos rectángulos. El 1, el 2 y el 3. Lo que les puedo dar adicional que, por ejemplo, en el rectángulo 1 tenemos esta velocidad y tenemos este tiempo. En el rectángulo 2 tenemos esta velocidad, pero tenemos que restar el número mayor de segundos por el número menor de segundos. Restar. Ok, aquí me va a dar 6 segundos. ¿Sí? En el tercer rectángulo, como dato, les puedo dar que justo es en el 45 y de igual manera, resto el número mayor con el número menor y aquí igual me va a quedar 6 segundos. ¿Okay? Ya tengo los datos con los que yo voy a reemplazar y lo único que hago es calcular de cada uno de los rectángulos. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a ir a la siguiente actividad que nos pide. Nos dice calcular el siguiente gráfico, la velocidad, perdón. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? La velocidad igual a dónde me dirijo, a mi triángulo, veo distancia que está arriba, abajo está velocidad, tiempo. Lo que me pide es la velocidad, saco la velocidad de mi triángulo, lo que me queda son estos datos, distancia sobre el tiempo. Ya tengo mi fórmula y con esta fórmula es la que yo voy a trabajar. ¿Qué voy a trabajar? Reemplazo cuáles datos. Aquí tengo el primer punto donde llegan las líneas entrecortadas y tengo el segundo punto igual donde llegan las líneas entrecortadas. ¿Qué valor tengo en el primer punto? Tengo este y tengo el de acá. En el siguiente punto tengo este y tengo de acá. Calculo, aquí una velocidad va a ser igual a la otra velocidad. ¿Por qué? Porque es una velocidad constante. ¿Ok? Listo. Vamos a ver qué más nos pide y ahí solo tenemos parte de teoría.
¿Cómo se saca la distancia en el gráfico de velocidad contra el tiempo? Ustedes van a explicar aquí lo que están haciendo. Por ejemplo, en el rectángulo 1, lo que procedo a hacer es sacar la fórmula con la fórmula de la distancia, donde distancia es igual a velocidad por tiempo. En el primer rectángulo mi velocidad es de 10 metros sobre segundo. Por 6 segundos me va a dar X valor de metros sobre segundo. Es decir, van a explicar con sus palabras lo que ustedes están haciendo matemática o analíticamente. Sí, van a explicar con sus palabras aquí en la primera pregunta que nos pide. ¿Ok? La segunda dice cuáles son las características de MRV. Entonces, acá arriba ustedes tienen las características, la teoría. La tercera, que es la aceleración, igual tienen ahí arriba en la teoría. ¿Y cuáles son las ecuaciones para determinar la velocidad final en MRV? Recordemos que le conocemos V, sufijo F, y son 2. ¿Cuáles son esas fórmulas? Ustedes tienen que poner. ¿Ok? Estamos claros. No se olviden que la actividad, todo lo que es teoría, tienen que mandarme en formato PDF al correo, lo que es, las actividades. Lo que es teoría, pueden imprimir las fichas y anexarla a su cuaderno o su carpeta como ustedes estén llevando. Les aconsejo que mejor sería que impriman, porque si no imprimen, en cambio les tocaría transcribir a mano, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Que transcriban a mano los que no puedan imprimir, porque siempre vamos a tener teoría, o por lo menos yo ya me guío en la teoría y ya puedo resolver ejercicios. Listo. ¿Alguien tiene alguna inquietud?